En la última presentación nosotros tuvimos una introducción a lo que es el monoteísmo bíblico. Vimos que diferentes personas tienen diferentes ideas y que la idea más prominente que hay es que Dios es una Trinidad en el cristianismo. Y vimos que hay otras diferentes ideas también, pero nos enfocamos más en la Trinidad porque eso es lo que muchas personas más creen. Vimos también que en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento hay referencia a que Dios es uno. Y también vimos que el Padre, al igual a Jesús, se conocen como Dios. Ahora, vamos a tratar en este tema sobre el monoteísmo en el Viejo Testamento. La pregunta que quería hacerle a ustedes sería, ¿los judíos en el Antiguo Testamento adoraban a Dios como una Trinidad? Quiero que tengan en cuenta que los judíos no adoraron lo que usted y yo entendemos hoy al estudiar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ellos adoraron lo que entendieron de sus escrituras, el Antiguo Testamento. Entonces, ¿a quién adoraban y en qué creían ellos? Primero quiero exponer algunos hechos como se presenta en la Escritura. Sí hay evidencia de que Dios es uno. En Deuteronomio 6:4 dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En Isaías 44:8 nos dice, no teman, ni tengan miedo. ¿No te lo hice oír y te lo dije desde antaño, y ustedes son mis testigos? ¿Hay Dios aparte de mí? No, no hay otra roca, no conozco ninguna. Isaías 45:5 nos dice, yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. En Isaías 46:9 dices, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. La palabra Elohim, traducida como Dios en español, es un sustantivo plural en el hebreo. Aunque solo hay un Dios, hay evidencia de dos seres divinos. En Génesis 19:24, hablando sobre Sodoma y Gomorra, nos dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. En Génesis 18, versículo 22-26, leemos que el que apareció y habló con Abraham fue Jehová. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amar a ellos. Jehová fue el que se le apareció a Abraham con los dos ángeles. También llovió fuego y azufre de Jehová en el cielo. Esto es evidencia de dos seres llamados Jehová. Cuando hablamos sobre Josué, que cuando estaban en el desierto, en Josué 5:14 nos dice, él respondió, no más como príncipe del ejército de Jehová. He venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿quién dice mi señor a su siervo? Josué adoraba al príncipe del ejército del Señor. Dos seres se mencionan en ese verso. Se menciona el príncipe de los ángeles o el ejército, y también se menciona a Jehová, a quien pertenece el ejército celestial. Nosotros sabemos que el príncipe no puede ser simplemente un ángel de alto rango, porque los ángeles rechazan cualquier adoración de los hombres. Tenemos un ejemplo en Apocalipsis 22, versículo 8 al 9, donde dice, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Josué adoró al Señor que apareció ante él. Se identificó como el príncipe del ejército de Jehová y no rechazó la adoración de Josué. Entonces indica que este ser divino y, por lo tanto, digno de aceptar la adoración. Eso nos da evidencia de que el Jehová, de quien habla el príncipe, es un ser divino, pero el príncipe mismo es también un ser divino. Por lo tanto, vemos aquí dos seres divinos. Hay también una mención de una entidad conocida como el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios en el relato de la creación y otros lugares. Pero para resumir los hechos que descubrimos al examinar el Antiguo Testamento son los siguientes: que hay un solo Dios, que hay dos seres divinos llamados Jehová,
La palabra traducida como Dios es una palabra plural y hay otra entidad identificada como el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos concluir de estos hechos? ¿Que Dios es una Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿O bien que hay un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, quien tiene un Hijo, igualmente divino por quien son todas las cosas, y puede estar en todos los lugares presentes por su Espíritu omnipresente, su propia vida, con todo su poder, atributos y características? Observe que ambas conclusiones armonizan con los hechos mencionados hasta ahora. A medida que continuamos profundizando en la pregunta actual, ¿qué creían los judíos de las Escrituras? Por favor, tenga en cuenta que no estamos interesados en lo que los cristianos de hoy en día, cuales son del siglo XXI, entienden de estas Escrituras. Queremos saber qué entendió la nación elegida de Dios y a quienes adoraron. ¿Ellos adoraban a un Dios monoteísta trino o a un solo Dios monoteísta? ¿Cuál sería? ¿Solo un ser divino referido como el Dios de la Biblia? Con la única excepción del triteísmo, todos los cristianos, los trinitarios, los modalistas y los creyentes de un solo Dios verdadero están de acuerdo en que hay un solo Dios. Todos somos monoteístas, pero cuando investigamos adecuadamente, ¿qué debemos deducir del Antiguo Testamento? La conclusión a la que lleguemos dependerá de cómo entendamos estos puntos claves. La pluralidad de Elohim, ¿cómo lo leemos? La presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿cómo lo entendemos? La presencia de más de un ser divino conocido como Dios, ¿cómo lo interpretamos? Echamos un vistazo a cada uno de estos tres puntos para determinar lo que dice la Biblia. La palabra Elohim es la forma plural de la palabra El, pero no implica automáticamente que Dios es una Trinidad. La forma plural de la palabra Elohim se puede utilizar para una persona singular. Por ejemplo, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios, Elohim, para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Dios le dijo a Moisés, te haré un Elohim para el Faraón, lo que significa, te haré muy grande. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos del siervo de Faraón y a los ojos del pueblo. Aunque Elohim es un nombre plural, se usa referencia a una persona singular para indicar grandeza y majestad, y por lo tanto también se puede usar para Dios. Todavía vemos esto hoy cuando un rey o una reina usan los pronombres nosotros o nuestro, aunque solo se refieren a sí mismo, una persona singular. Esto se llama el plural de majestad, y es por eso que Dios usó este sustantivo plural para describir cómo haría Moisés fuerte y poderoso a los ojos del faraón. Los judíos no leyeron la triunidad en la palabra plural Elohim. Por lo tanto, no es un argumento excesivo utilizar la forma plural de él como prueba de una trinidad. Sin embargo, tampoco es un argumento excesivo para usar el plural de la majestad como prueba de la creación de un verdadero Dios o modalismo. El hecho es que la palabra plural Elohim se puede usar para describir un ser singular que usa plural de majestad o para describir una pluralidad de seres. Simplemente depende de la interpretación, por lo que no es un argumento que pueda sostenerse por sí solo. Debemos observar todo el peso de la evidencia bíblica y luego permitir que nuestra conclusión determine cómo interpretamos la palabra Elohim. A continuación, se mostrarán referencias al Antiguo Testamento claves respecto al Espíritu Santo. Vamos a examinarlos para ver lo que podemos aprender. En Génesis 1 al 2 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo primero que debemos tener en cuenta es la terminología posesiva utilizada en este verso, el Espíritu de Dios. No dice Dios el Espíritu. Esto es una gran diferencia. Está claro que hay dos seres referidos como Elohim en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, yo creo en eso. Pero en ninguna parte leemos acerca de un tercer ser llamado Elohim, el Espíritu. Ninguno. El Espíritu Santo se refiere simplemente como el Espíritu de Elohim. Observe que más leemos sobre el relato de la creación. En Salmos 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahora, la palabra
hebrea para aliento, cual es la H7307, es ruach, que es la misma palabra traducido como espíritu en Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu, la misma palabra H7307, de Dios se movía sobre la faz de las aguas, en Génesis 1:2. El significado se vuelve claro cuando comparamos estos versículos. El Espíritu de Dios es el aliento de Dios. Esto lo confirma Jesús en Juan 20, en el versículo 22, cuando nos dice a nosotros, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Jesús sopló su propio espíritu sobre ellos. De la misma manera es el espíritu de Dios que se menciona en Génesis 1:2. No Dios el Espíritu de Dios. También puede traducirse como aliento de Dios. El espíritu que Dios me hizo y él sopló del omnipotente me dio vida, en Job 33:4. El espíritu de Dios es el aliento o la vida de Dios. Eso es lo que significa la palabra ruach. Por lo tanto, todo lo que este texto nos revela es que cuando Dios creó el mundo, su espíritu o su aliento se movió sobre la faz de las aguas. Es interesante que cuando hablas, tu aliento sale con tus palabras. La Biblia nos dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, en Salmos 33:6, y que porque Él dijo y fue hecho, en Salmos 33:9. Por lo tanto, tenemos las palabras creativas. En Génesis 1:3, sea la luz y fue la luz. Y en 2 Samuel 23:2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Es el Espíritu de Jehová. Jehová, por su Espíritu, habló a través de David. Su palabra de Jehová estaba en la lengua de David. El su aquí se refiere a Jehová, no a otra entidad llamada Dios el Espíritu. Es un pronombre posesivo. La palabra le pertenece a Jehová, así como el Espíritu le pertenece a Jehová. El siguiente verso arroja luz sobre eso también. En Salmos 51:11 nos dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo se compara con la presencia de Dios. Dios puede estar presente en todas partes a través de su Espíritu. Es su propia vida, aliento y presencia energizante con la que ungió a sus profetas. Isaías 61:1 nos dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Así como Dios ungió a sus profetas en el Antiguo Testamento, Jesús también sería ungido con el Espíritu o la vida de Dios. Esto se revela en las profecías de Isaías y en el relato del bautismo de Jesús. Isaías 11:2 menciona, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. En el Nuevo Testamento vemos que en Mateo 3:16 nos dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Estos versículos no dicen nada acerca de Dios el Espíritu Santo, sino que hablan del Espíritu de un Dios santo. Y debido a que el Espíritu de Dios es la vida y la presencia de Dios, Dios el Padre mismo estuvo en Jesucristo reconciliando al mundo consigo mismo, como leemos en los próximos versículos. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación en 2 Corintios 5:19. Juan 14:10 dice Jesús, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
Otra vez en el Antiguo Testamento vemos en Isaías 48:16, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablen secreto, desde que eso se hizo, ahí estaba yo, y ahora me envió Jehová y el Señor y su Espíritu. Ahora, una mirada muy breve a este último verso en el idioma original revela que ha sido mal traducido y mal interpretado. Aquí está el mismo verso en algunas otras traducciones, la cual es Isaías 48:16, y no dice en la nueva versión internacional, y ahora el Señor omnipotente me ha enviado con su Espíritu. En la versión Dios habla hoy, y ahora yo, el Señor, le he dado mi poder y lo he enviado. En la traducción en lenguaje actual, ahora yo, el único Dios, he enviado a Ciro y le ha dado mi poder. Según el contexto, el orador parece ser Cristo. Fue Dios el Padre quien envió a Jesús en su misión a la tierra. Cuando Jesús vino al mundo como el Mesías, Dios envió a su Espíritu Santo para que descansara sobre él, como se mencionó anteriormente. Jesús explicó este texto indirectamente cuando dijo en Juan 20:21-22, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo, en Juan 20:21-22. Jesús envió a los discípulos de la misma manera que el Padre lo envió a él. Les dio la comisión de irse y le dio al Espíritu Santo. Eso es exactamente lo que dice el texto en la traducción Nueva Internacional. Ahora el Señor omnipotente me ha enviado con su Espíritu. El Antiguo Testamento no enseña que el Espíritu Santo es un tercer miembro de la deidad o es un individuo llamado Dios el Espíritu. Más bien, enseña que es el Ruach, el aliento de Dios, el Espíritu y la vida de Dios. Es su propia presencia. Mi estudio me ha revelado la siguiente información o títulos que se usan para describir a los dos seres divinos. Tenemos el Señor y su ángel. Éxodos 14:19-24 nos dice, y el ángel de Dios, Elohim, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a su espalda. Y continúa diciendo, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Note también las palabras en Deuteronomio refiriéndose al mismo ángel. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconocer el lugar donde habéis de acampar, con fuego de noche para mostrarnos el camino por donde anduvieses y con nube de día. Deuteronomio 1:32-33. Ahora, se dice que el ángel de Dios fue el que guió a Israel en la columna de nube y de fuego. Pero sin embargo, a este individuo también se le conoce con el nombre de Jehová y el título de Elohim. Tanto a Dios como a su ángel se les conoce como Elohim y Jehová. Por lo tanto, ambos son divinos. Pero, sin embargo, hay uno que se le conoce como el ángel o el mensajero del otro. Hay dos seres divinos, pero sin embargo, uno es el mensajero del otro. Otra revelación interesante sobre este ángel se encuentra en Isaías. Él es llamado el ángel de su presencia. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de su beneficio hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son, hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigos, y él mismo peleó contra ellos. Isaías 63, del 7 al 10. Aquí el ángel de Dios se llama el ángel de su presencia, o en el versículo dice faz, que también se llama Elohim y Jehová. Leemos en el versículo 8 que Jehová es el salvador de sus hijos, y en el versículo 9 leemos que la presencia del ángel de Jehová los salvó. De este pasaje
Este ángel de Dios es la presencia de Jehová. Donde quiera que esté, Jehová está. Él representa a Jehová. Él es el mensajero y la presencia de Dios. Ambos se refieren a haber salvado a la gente. Dos seres divinos están involucrados en la obra de redención. Sin embargo, uno se describe como la presencia del otro. Observe más sobre este ángel. Es importante mirar el contexto completo porque arroja algo de luz sobre los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios continuó hablando, pero la gente tenía miedo, así que le pidieron a Moisés que hablaran con Dios por ellos. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Éxodo 20, versículo 21 a 22. El mismo ser, referido aquí como Jehová y Elohim, continuó hablando con Moisés. No hay interrupción en el discurso hasta el final del capítulo 23. Ahora, quiero que note lo que este mismo Jehová, quien pronunció los 10 mandamientos, dice al final de la misma conversación, sin interrupción. En Éxodo 23, versículo 20 al 23. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz y hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de Amorreo, del Eteo, del Fereceo, del Cananeo, del Heveo y del Jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Ahora, noten dos cosas de este pasaje. En primer lugar, Dios dijo en el versículo 22, pero si en verdad oyeres su voz, del ángel, e hicieres todo lo que yo, Dios, te dijere. En otras palabras, Dios dijo: este ángel hablará mis palabras. Habló a través de su voz. Él es mi palabra. Él es la palabra de Dios. Él es mi pensamiento hecho audible. Y en segundo lugar, quiero que veas, Dios dijo: mi nombre está en él. Lo que implica que este ángel muestra la propia naturaleza y autoridad de Dios. Ahora sabemos que este otro ser divino es el ángel o mensajero de Dios, la presencia de Dios, la voz de Dios, la palabra de Dios. Él tiene el nombre, la naturaleza y la autoridad de Dios en él. Con esto en mente, ¿quién fue el que pronunció los 10 mandamientos y a quién se refiere el primer mandamiento? Esto es lo que Esteban dijo en Hechos 7, justo antes de ser apedreado. En Hechos 7, 31 hasta 38. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo al Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantaré al Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Ese es el que Moisés estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. A la luz de esto, fue el ángel de Dios quien pronunció los 10 mandamientos, el mismo ángel que habló a Moisés desde la zarza ardiente. Sin embargo, habló las palabras de Dios, el anciano de los días, porque él es la voz, el logos o la palabra de Dios.
Curiosamente, Esteban lo llama la voz del Señor. Por lo tanto, el mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, debe referirse a Jehová en lugar del ángel de Jehová, cuya voz se escuchó al hablar de esas palabras. Como algunos que van a ver esta presentación no son bendita el séptimo día, pensé en incluir las siguientes declaraciones de los escritos de Elena de White, que me parecieron muy interesantes a la luz de la verdad que acabamos de descubrir. Por favor, tenga en cuenta que el punto se ha establecido a partir de las escrituras, no de los escritos de Ellen G. White. Por lo tanto, no estoy usando estas declaraciones como autoritarias. En Signs of the Time, 4 de septiembre de 1884, párrafo 13, ella escribió: fue Cristo quien habló la ley desde el Sinaí. Fue Cristo quien le dio la ley a Moisés, grabada en tablas de piedra, era la ley de su Padre, y Cristo dice, yo y mi Padre somos uno. También en Signs of the Time, 15 de octubre de 1896, párrafo 4 y 5, dice, cuando se pronunció la ley del Señor, el Creador de los cielos y la tierra, estuvo al lado de su Hijo, envuelto en el fuego y el humo en el monte. ¿Qué condescendencia fue esta que el Dios infinito se pusiera en pie al lado de su Hijo? Mientras que la ley, que es la base de su gobierno, fue dada. Le daría a su gente un conocimiento inteligente de su voluntad. No le ordenan los hombres que le obedezcan cuando no entienden lo que él requiere. Aquí se mostró su sabiduría, poder y amor. El hombre era tan querido por el Creador del mundo que le habló a través de Jesucristo con una voz audible, dando evidencia inequívoca de su presencia y majestad. Además, note lo que leemos sobre el ángel de Jehová cuando se apareció a Moisés en la zarza ardiente. En Éxodo capítulo 3, versículos 2, 4 y 6. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, este es el ángel de Jehová. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí vemos el ángel de Jehová o el mensajero de Jehová que dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Cómo vamos a entender esta afirmación? ¿Estaba el ángel de Jehová afirmando ser el único Dios de la Biblia? ¿O era el Dios único de la Biblia que hablaba a través de su palabra? Fíjense quién Pedro entendió que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob era. Hechos 3:13 nos dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Según Pedro, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el Padre de Jesús. Por lo tanto, una comprensión más precisa de Éxodo 3:6 verá que el único Dios de la Biblia estaba hablando a través de su mensajero. Fueron las palabras de Dios a través de la voz de su ángel, que es igualmente divino como él. Y así vemos dos seres divinos, dos seres llamados Jehová y Elohim. Pero hasta ahora hemos descubierto que se dice que uno de estos dos seres divinos, el ángel de Jehová, la presencia de Jehová, la voz de Jehová, y aquel en quien Jehová puso su nombre. Incluso si eso fuera todo lo que el Antiguo Testamento revela acerca de los dos seres divinos, todavía no califica para una Trinidad. En el mejor de los casos, califica para tener dos dioses o un Dios formado por dos personas o seres. Después de todo, la evidencia hasta ahora muestra la existencia de dos, no tres, seres o personas referidas como Jehová y Elohim. El Espíritu Santo nunca se menciona como Dios el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. La Trinidad requiere tres personas divinas, no dos. Sin embargo, el Antiguo Testamento revela más información que arroja luz sobre este tema. En Proverbios 8, versículo 22 al 30, nos dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio antes de la tierra. Ante los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados.
y había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo Satanás delante de él en todo tiempo. A algunos les gustaría aplicar este pasaje a la sabiduría de Dios, ya que en el contexto se habla de eso. Sin embargo, si aplicamos literalmente el texto anterior al atributo de la sabiduría, nos encontramos con graves problemas. El texto establece claramente que la sabiduría poseída o engendrada en cierto punto en los días de la eternidad antes de que se creara algo. Si el texto se refiere al atributo de la sabiduría, implicaría que antes de este punto, Dios no era sabio o no poseía el atributo de la sabiduría. Además, la forma en que el autor lo registra no encaja con que sea simplemente un atributo. Es más apropiado aplicarlo a una persona o a un ser. Note la siguiente frase en Proverbios 8:30. Con él estaba yo y era su delicia de día en día, teniendo solaz de él en todo tiempo. Observe también cómo se habla de la sabiduría en los siguientes pasajes de Proverbios. Él es el dador de la vida y la muerte. Él es el dador de la riqueza y la seguridad, la fuente de sabiduría, consejo y comprensión y fortaleza, la fuente del gobierno y autoridad, la fuente de la felicidad, la fuente de la revelación, el que debe ser buscado, encontrado y llamado, el que ama y debe ser amado, el que ama a los hombres y los busca, y el que guía el camino. Este lenguaje no describe un atributo, está describiendo a una persona, Jesucristo. Proverbios 8:22 hasta el final del capítulo 9 se aplica a Jesús. Jesús es la sabiduría. También se puede ver eso en 1 Corintios 1:24 y 30, y también compare los dos versículos cuando tenga tiempo en su casa, en Mateo 23:34 con Lucas 11:49. También nosotros vemos en Proverbios 8:30 lo siguiente: con él estaba yo como un artífice maestro. Yo era su delicia todos los días y me regocijaba en su presencia en todo tiempo. Hablando contextualmente, esto se refiere al tiempo de la creación. El punto del texto es que durante el trabajo de creación, la sabiduría estuvo allí como un artífice maestro o arquitecto obrero calificado. Con esto en mente, tenga en cuenta que lo que leemos más adelante en Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Nuevamente, mientras hace referencia al trabajo de la creación, el autor atribuye la creación a dos individuos, e identificados ellos, por relación como padre e hijo. El Hijo de Dios, la sabiduría, estuvo con el Padre durante la creación. En Proverbios 8:22-25, Jesús estaba hablando bajo el título de sabiduría, y él dijo: Jehová me poseía en el principio, eternamente tuve principado, antes de los abismos fui engendrada, ante los collados ya había sido yo engendrada. En otras palabras, Jesús dijo: fue engendrado antes de que se creara algo. El Hijo de Dios, a quien hemos llamado Jesús, fue engendrado en los días de la eternidad antes de que tuviera lugar en la creación. Él fue engendrado y no creado. Acerca de él, Miqueas dijo: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora miremos cómo otras traducciones lo ponen. La RBC dice: sus orígenes se remontan al principio mismo, los días de la eternidad. La Reina Valera Antigua 2015, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. La Nueva Versión Internacional: sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Y la DHH:
que desciende de una antigua familia. Esto está en perfecta armonía con Proverbios 8. Los orígenes, los comienzos o la línea familiar de Jesús se remontan a los días de la eternidad, antes de que sucediera la creación. Los días de la eternidad, si podemos usar términos el día, Jesús fue engendrado por el Padre. No es una teoría de la generación eterna. Fue un evento único. Dios trajo un hijo. No se nos dice cómo, pero se nos dice que sucedió. Nuestro trabajo es creer la palabra. Así que los dos seres divinos son Jehová y su Hijo. Uno, el Hijo, fue nacido o engendrado del otro, Jehová. Si recuerdas cuando los amigos de Daniel fueron arrojados al fuego, fue el Hijo de Dios quien se unió a ellos. Daniel 3:25, y él dijo, y aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Y el versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaran en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Vea también otra vez Proverbios 34, donde se menciona el Padre y el Hijo. Obviamente, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, entendieron por las Escrituras que Dios tenía un hijo, y atribuyeron la obra de la creación a ambos, el Padre y su Hijo. Así que los dos seres divinos mencionados en el Antiguo Testamento son Dios y su Hijo. El Hijo de Dios es el ángel de Dios, la presencia de Dios, la voz de Dios y la palabra de Dios. Él fue engendrado y no creado. En Salmos 45, versículos 6 al 7, encontramos un Dios y su Dios. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Del texto vemos claramente que el ángel del Dios, que se llama Jehová, tiene a Jehová como su Dios. En pocas palabras, Dios se refiere a sí mismo como el Dios de su Hijo. Para resumir nuestro estudio hasta el momento en el Antiguo Testamento, nos presenta 2 seres divinos, ambos conocidos como Jehová y Elohim. Ambos están involucrados en el trabajo de creación y redención. Se les conoce como Jehová y su ángel, Jehová y su Hijo, el Hijo de Jehová y su Dios, Jehová. La razón por la que el ángel del Señor se conoce como Jehová y Elohim es porque Él es el Hijo de Jehová, Él es la presencia de Jehová, Él es la voz o palabra de Jehová, Él tiene el nombre de Jehová en Él. Debido a que Él es el Hijo de Jehová, Él tiene la naturaleza misma de Jehová, la naturaleza divina. Por lo tanto, Él es Elohim o Dios por naturaleza. Él tiene la naturaleza divina. Según el Antiguo Testamento hay un Dios, pero 2 seres divinos. La razón por la que tenemos un solo Dios, no 2 o 3, es porque el Padre es la única fuente de todas las cosas, incluyendo a su Hijo mismo. No es porque Dios tenga una naturaleza trinitaria o biún, o porque solo un ser es referido como Dios. El término un solo Dios significa una fuente de todas las cosas. El mismo Hijo dijo, Jehová me poseía en el principio. Antes de los abismos fui engendrada, en Proverbios 8, 22 y 24, como hemos visto. En esencia, Jehová me dio vida. Él, Jehová, me trajo a la existencia antes de que tuviera lugar la creación. Él es la fuente de mi vida y mi existencia. Piénsalo de esta manera. Si ambos seres divinos, Jehová y su Hijo, están involucrados en la creación, y Jehová es la fuente de la existencia de su Hijo, entonces él deduce que Jehová es la fuente de todas las cosas, incluyendo la vida de su Hijo. Es por herencia que el Hijo es igualmente divino con su Padre. Es por eso que el Antiguo Testamento enseña explícitamente el monoteísmo. Sin embargo, se refiere a 2 seres divinos. Uno salió de él, fue engendrado de el otro. Él fue engendrado y no creado. El término un Dios se refiere a la fuente única de todas las cosas, el Padre, el anciano de los días. No significa solo uno.
ser divino. Significa una fuente de todas las cosas. Un ser supremo que está por encima de todo, que no tiene un Dios o Padre, que siempre ha sido. El Antiguo Testamento presenta una imagen verdaderamente monoteísta de Dios, una sola fuente divina. No enseña a un Dios monoteísta, trinitario o biún. Eso significa que los judíos, incluyendo Elías, adoraban al único Dios verdadero de la Biblia, Jehová, el Padre de Jesús, el Padre de todos, como el único Dios de la Biblia. Los puntos de vista como el trinitarianismo o el modalismo eran completamente ajenos a ellos. Un punto crucial que vale la pena mencionar aquí es que Dios le dio a su pueblo, a los judíos, instrucciones especiales para matar a cualquier persona, incluyendo a los profetas y los soñadores que los incitarían a adorar a otros dioses, aparte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto. Acabamos de establecer de las Escrituras que el único Dios verdadero es el Padre. Fue el Padre a través de su Hijo, quien creó, lideró y dirigió al pueblo. Él era el adorado y se adoraba como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Fue Él quien pronunció el mandamiento a través de su Hijo, diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso implica que cualquier otra persona, incluso si fuera un ángel de luz, más tarde enseñara a la gente a adorar a cualquier otro Dios que no sea el que revela el Antiguo Testamento, había sido aprediado y matado. Es importante resaltar esto porque, a medida que nuestro estudio ahora se traslada al Nuevo Testamento, veremos que Jesús mismo felicitó a los judíos por su correcta comprensión de quién es Dios.